Os comparto la pantalla. Y ya estamos. Entonces, bueno, vimos los capacitores en serie y en paralelo. Decíamos en serie, en paralelo, esa es una conexión en paralelo. Ahí ya lo he mostrado, pero bueno, como estamos a distancia, lo ideal sería ir al laboratorio y conectar en paralelo los capacitores, pero pues no lo podemos hacer ahorita. Entonces, esa sería una conexión en paralelo de capacitores. Esos capacitores que se ven ahí en la imagen son capacitores grandes, en forma de cilindro. Y vean cómo se hace una conexión en paralelo. Simplemente es como si todos estuvieran conectados a la pila, a la misma pila. Estos cables son como una extensión de la pila. Y es como si todos estuvieran directo hacia la pila. Bueno, esto es una conexión en paralelo. Y si fueran 3 capacitores, pues así sería. Bueno, esa es la representación. Ya vimos qué sucede cuando estamos en paralelo. Aquí está el voltaje. Y entonces el voltaje es el mismo. Todos reciben el mismo voltaje cuando están en paralelo. Entonces, esta parte de abajo es el menos y esta parte de arriba es el más. Es una representación tridimensional de un esquema de lo que normalmente ponemos en 2 dimensiones. Entonces, normalmente en 2 dimensiones tenemos esta figura de arriba, donde este es el voltaje o la fuente de potencial. Este sería el primer capacitor. Este de acá, segundo capacitor. Y este de acá, tercer capacitor. Y entonces, en paralelo, el voltaje es el mismo. Esto ya lo habíamos visto, nada más que para verlo más gráficamente. Algunos lo recuerdan más a través de una imagen que a través de un diagrama. Si lo quieres ver como una imagen tridimensional, pues aquí tendrías el potencial. Y todos se encuentran al mismo voltaje. Entonces, en paralelo se suman así los capacitores. Luego vimos capacitores en serie y decíamos, en serie todos tienen la misma carga, porque la carga que llega acá positiva de la pila es la misma que llega acá pero negativa. Y entonces la otra lámina debe tener la misma cantidad de positiva y eso hace que todos tengan la misma carga. La representación de conexiones en serie es así. Cada uno tiene su voltaje y su capacitancia, pero la carga es la misma. La carga que hay en este, la misma que hay en este, y es la que hay en el equivalente. Si tú visualizas el voltaje, acá tenemos el voltaje de la pila, que es este en azul, y ve cómo los capacitores van sumando los voltajes. En serie los voltajes se tienen que sumar. El primer capacitor se lleva esta parte del voltaje, el segundo capacitor se lleva esta parte del voltaje y el tercer capacitor se lleva esta parte del voltaje. Y si lo suma los 3 voltajes, te da el voltaje de toda la pila. Esta es una representación tridimensional de cómo sería una serie, una conexión en serie y cómo hay que visualizar los voltajes. Si recuerdan en paralelo, los voltajes eran los mismos que la pila, en serie no. En serie los voltajes se tienen que sumar. Y el voltaje total obviamente sería el de la fuente. Bueno, esta es otra representación en 3 dimensiones de las conexiones serie-paralelo. Lo quise poner nada más para que lo visualicen, más allá de que hagan la figura, simplemente pues, porque a lo mejor a alguien es más conveniente recordarlo gráficamente así. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué ocurre lo que aquí tengo en la imagen? La carga es la misma en cada uno de los capacitores, y eso es lo que debo de recordar en serie. Y bueno, ¿qué utilidad tienen los capacitores? Más allá de que son elementos pasivos en los circuitos, hay muchas aplicaciones que usan, digamos, la misma idea que el capacitor. Por ejemplo, los teclados viejitos, algunos estaban diseñados con capacitores. Tienes aquí 2 placas de metal
y se cargaban eléctricamente, una pequeña carga. ¿Y qué pasa? Que cuando tú presionas una tecla, esto reduce la distancia. ¿Qué pasaba si yo disminuyo la separación entre dos placas? Si las placas las veo como capacitores y reduzco la distancia, ¿qué pasaba? Aumenta el voltaje. Aumentaba, pues sí, el voltaje. ¿Y en términos de capacitancia? ¿Qué pasaba con la capacitancia cuando se disminuía la distancia? La capacitancia aumenta. La capacitancia aumenta. Entonces, así funcionaban esos teclados. Hoy en día la mayoría de los teclados ya son diferentes, pero algunos teclados se diseñaban de esa forma, de tal manera que detectaba dónde hubo mayor capacitancia y detectaba un cambio en el voltaje y ya sabían qué tecla era la que se había presionado. Y esa era una manera de diseñar el capacitor, de diseñar el teclado. Bueno, esa es una utilidad que esta idea del capacitor se puede llevar a otros aspectos, más allá que se utilice en circuitos. Y bueno, pues aquí está. La capacitancia, recuerden que era epsilon 0 por área entre distancia, y a menor distancia, que era cuando presionabas la tecla, mayor capacitancia. Bueno, otras, pues las pantallas táctiles realmente funcionan como si fueran capacitores. Tú tienes aquí una pantalla y cuando la presionas, disminuyes ligeramente la distancia y pasa lo mismo. Hay un cambio en el voltaje en esta región. Y entonces, inmediatamente esto detecta dónde ocurrió ese cambio. Entonces, se busca la señal por dónde ocurrió el cambio y entonces ya sabe exactamente dónde le pinchaste o dónde presionaste, y así es como la pantalla sabe qué lugar tú tocaste la pantalla. Simplemente calcula el cambio de voltaje en esa región, y es que al disminuir la distancia, pues cambia el voltaje. O bien la capacitancia. Si disminuye la distancia, aumenta la capacitancia. Entonces detecta dónde ocurrió ese cambio y listo. Con eso ya sabe qué lugar de la pantalla presionaste. Otras aplicaciones, bueno, las cámaras fotográficas que usan flash. El flash no es más que almacenas carga eléctrica en un capacitor más o menos grande y luego la liberas de golpe y eso es el flash. Bueno, lo pasas a través de una serie de fuentes y eso hace que se vea el reflejo. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que normalmente los capacitores no vienen vacíos. Yo les decía, entre las láminas, por lo regular se pone algún aislante. Es muy raro que vayas a tener láminas con aire nada más. Entonces, entre las dos láminas se pone un aislante y a eso se llama dieléctrico. Aquí en esta figura, esto que está en color gris, son láminas de metal. Pero recuerden que para que funcione el capacitor no se tienen que tocar las láminas. Y la única manera de evitarlo es colocando un plástico en medio o un dieléctrico, un no conductor. Entonces, dieléctrico lo vamos a interpretar en este contexto como no conductor. Un no conductor. Y bueno, se pueden usar diferentes materiales, o se han hecho pruebas con muchos materiales, y por ahí en la tabla viene qué sucede cuando tenemos un dieléctrico. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando tengamos dieléctrico, lo único que tenemos que hacer es la epsilon 0, la vamos a cambiar en nuestras ecuaciones por una constante K,
que se llama constante dieléctrica multiplicando a epsilon 0. Eso es lo único que vamos a hacer en nuestras fórmulas. Si vemos una epsilon 0 en nuestras fórmulas de capacitores, la vamos a cambiar por K multiplicada por epsilon 0. Esta K se llama constante dieléctrica. Entonces, la constante dieléctrica es un número que dependerá del material que coloques entre las láminas. A esta nueva cantidad se llama simplemente permitividad eléctrica, la epsilon 0. La epsilon, ya no es epsilon 0, es nada más epsilon. Epsilon 0 es la que conocemos, que es la permitividad eléctrica del espacio libre. Ahora, si tenemos K por epsilon 0, a eso nada más se le llama epsilon. ¿Y qué es la epsilon? Pues es la permitividad eléctrica del material. Todos los materiales tienen permitividad eléctrica. Entonces, esta le vamos a llamar permitividad eléctrica. ¿Cómo se calcula? Epsilon 0 la multiplicamos por la K. Permitividad eléctrica. Permitividad eléctrica. A ver, se puede. Permitividad eléctrica. Aquí viene en algunas tablas, en todos los libros vienen las tablas de la permitividad de la constante dieléctrica. La K se llama constante dieléctrica. Y bueno, pues acá está para algunos materiales. Para el vacío es 1. Y cuando estamos en el vacío, entonces epsilon 0 es igual a epsilon. Y por eso epsilon 0 se llama permitividad eléctrica del espacio vacío. Porque en el vacío esta K vale 1. Y entonces estas dos son iguales. Entonces, en el vacío queda que epsilon 0 es igual a epsilon, es igual a K, que vale 1 por epsilon 0. Por eso en el vacío epsilon es igual a epsilon 0. Y he ahí el nombre de que epsilon se llame permitividad eléctrica del espacio libre o del vacío. Si tenemos aire, la K vale un poquito más que 1. Y para fines prácticos, siempre la vamos a tomar como 1. Es decir, cuando haya aire, vamos a suponer como si estuviera vacío completo el capacitor. Que entre las placas no haya ningún material. Entonces, y bueno, ahí vienen otros materiales, teflón, polietileno, benceno, mica, mylar, que es una especie de mica también, y cloruro de polivinilo, plexiglas, vidrio, etc. Entonces, obviamente no nos vamos a aprender de memoria esta tabla. Si acaso, los únicos que hay que aprenderse son estos dos. Que además no tienen chiste porque ambos son 1. El vacío y el aire lo vamos a considerar como 1. Si tenemos otro material, pues entonces hay que poner el valor de la K. Y ahora en nuestras fórmulas, en lugar de poner epsilon 0, ponemos epsilon. ¿Y qué cosa es epsilon? La K multiplicando a epsilon 0. Entonces, ¿cómo me quedaría la capacitancia para placas paralelas? Eso ya lo habíamos hecho. ¿Cuál es la fórmula para placas paralelas? La capacitancia era igual a ¿qué? Si tengo dos. ¿Es dQ sobre dB? No, pero ya la fórmula para placas paralelas. Epsilon 0 área sobre distancia. Ahí está. Era epsilon 0 área sobre distancia. Bueno, ¿y qué pasa si entre las placas coloco algún material? Por ejemplo, ¿qué pasa si colocamos vidrio? O sea, en que vamos a hacer un capacitor, pero en medio de las placas le vamos a colocar vidrio. Bueno, si le vamos a colocar vidrio,
entre las placas, aquí ponemos el vidrio, entre ellas, así. Entonces, ese es el vidrio, está entre las placas. Bueno, si tenemos vidrio, ay, caray, la C sería simplemente K, epsilon 0, A, entre D. Y esa sería la capacitancia en el caso de que hubiera vidrio. Entonces, es el único cambio que vamos a hacer. Cuando tengamos algún material en el capacitor, vamos a cambiar la epsilon 0 por K multiplicando a epsilon 0. Y la K hay que buscarla en estos materiales. Vean que la K no lleva unidades. La K es un número adimensional, la constante dieléctrica. Es un número que no lleva unidades. Lo único que hacemos es buscarlo en nuestra tablita, en caso de que nos digan que al capacitor le pusieron pues algún material ahí en medio. Y si dice que está vacío o que tiene aire, entonces la K vale 1 y en ese caso dejamos la epsilon 0 tal y como está. A ver, vamos a hacer un ejemplo de qué se hace en esos casos. Déjeme buscarlo. Vamos a tomar el... Profe, Ajá. ahí en la tabla, en el vidrio, ¿por qué viene de 5 a 10? Ah, pues porque el vidrio puede ser de muchas variedades. O sea, cuando dicen vidrio, pues realmente hay muchos tipos de vidrio, ¿no? Entonces, como que esta tabla no es muy buena porque no te dice exactamente qué tipo de vidrio es. Y por eso te lo ponen que entre 5 y 10. Ah, ok. Gracias, profe. Y ya, si lo vas a hacer ya en la vida real, tendrás que averiguar qué tipo de vidrio es explícitamente para saber exactamente qué número le corresponde. Ya. Gracias, profe. Ok, bueno, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Lo voy a poner acá en la presentación, un PowerPoint, porque ahí sí puedo escribir bien. Ok, vamos a hacer este ejemplo. Es del Semansky, anótenlo y cuando listos estén me dicen para que a resolverlo empecemos.
Ok, vamos a ver. Dice, un capacitor de placas paralelas tiene una capacitancia C0, 5 picofaradios cuando hay aire entre sus placas. La separación entre las placas es de 1.5 milímetros. ¿Cuál es la magnitud máxima de carga Q que puede colocarse en cada placa si el campo eléctrico entre ellas no debe exceder 3 por 10 a la 4 volts sobre metro? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tener aire no necesariamente es buena idea? Bueno, supongo que tienen las placas paralelas, entonces, por ahí separadas esa distancia, y le colocamos aire entre las placas. Bueno, resulta que el campo eléctrico entre las placas no puede exceder un valor, porque los materiales como el aire tienen un límite. Si superas ese límite, se vuelven conductores. Y entonces ya no funcionaría porque habría, como si tuvieras metal entre las placas, ya sería un conductor en medio de ellas. ¿Qué pasa? Bueno, que tú tienes las placas y como ya sabemos, hay un campo eléctrico en el interior. Adentro de las placas hay un campo eléctrico que va de la placa positiva a la placa negativa. Pero ese campo eléctrico no puede ser demasiado grande o tiene un límite. Entonces, aquí hay un campo eléctrico entre ellas. Obviamente estoy suponiendo que la positiva es la de la izquierda. Acuérdense que el campo eléctrico siempre se aleja de la positiva. Esta sería más Q. Y el campo eléctrico siempre va hacia la negativa. Esta sería menos Q. Bueno, cuando tú tienes aire entre las placas, el aire no es conductor bajo ciertas circunstancias. Entonces, ahí tenemos moléculas de aire. La estoy poniendo aquí en fuchsia. Y ahí están las moléculas de aire. Como sabemos, pues el aire está formado por diferentes moléculas como oxígeno, nitrógeno. Entonces, etcétera. Pero ¿qué pasa si de pronto, esto es aire, el campo eléctrico es demasiado intenso? ¿Qué
Estas moléculas se andan moviendo ahí, andan por todos lados, brincando. Pero ya cuando el campo eléctrico es muy intenso, se empiezan a alinear con el campo las moléculas, aquí las voy a poner más grande, y empiezan a formar cadenas. Empiezan a formar cadenas las moléculas de aire, y cuando hace eso ya se vuelve un conductor, porque sería siempre una cadena que permitiría el paso de la carga eléctrica de una lámina a otra. O sea, a campos muy intensos, el aire se vuelve conductor. Y eso es lo que sucede en una tormenta eléctrica. En una tormenta eléctrica las cargas se van acumulando, empieza a generarse un enorme voltaje y las moléculas de aire empiezan a alinearse de tal manera que se alinean en cadenas largas que llegan hasta el suelo. Y cuando esas cadenas tocan el suelo o un árbol, por lo regular es un árbol, algo que sea alto, entonces se vuelve conductor y las cargas eléctricas bajan por esas cadenas. Eso es lo que sucede entonces cuando tienes aire. El aire que no es conductor, si lo sometes a campos eléctricos muy intensos, termina convirtiéndose en conductor por un instante. Está claro que estas cadenas no van a aguantar. Una vez que se da la descarga, las cadenas se rompen. Pero por un pequeño instante sí es conductor. Y entonces eso hace que todos los materiales tengan un límite. En realidad, todos los materiales se pueden convertir en conductores bajo ciertas circunstancias. Pero bueno, para nuestro ejemplo, ¿qué nos están dando? Bueno, nos dan la capacitancia C0 y vamos a decir con aire, y ya sabemos qué significaba eso. Con aire, la K, que era la constante dieléctrica, se toma como 1. Entonces, con aire tenemos la capacitancia C0, que es 5 picofaradios, 5 por 10 a la menos 12 faradios. La separación entre las placas es 1.5 milímetros, es decir, 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Y el campo eléctrico máximo que puede haber antes de que se vuelva conductor el aire es 30,000 volts. Esa es la diferencia de potencial. Ah, no, es el campo eléctrico. Entonces queda que el campo eléctrico, aquí ya no me quedó, vamos a poner campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico es 30,000 volt sobre metro. Entonces dice, ¿cuál es la carga máxima que puede haber? ¿Cómo resuelvo el primer inciso? ¿Cómo puedo calcular la carga máxima? ¿Cómo le hago? Con estos datos, ¿qué puedo calcular? Puede ser con la de la capacitancia. A ver, la capacitancia era igual a ¿qué? Área por epsilon 0 sobre distancia. Ok, y tenemos esos datos. Con la del equivalente no puede ser. No, pero ¿cómo sería? Con el voltaje y con la capacitancia sacamos la carga. A ver, la capacitancia es carga entre voltaje. Pero no tenemos voltaje, tenemos campo eléctrico. Esas son las dos formulillas. ¿Qué puedo hacer? Integramos el campo para conocer el voltaje. Ah, bueno, ya lo habíamos hecho hace tiempo. Pero en general, habíamos visto que entre placas, ¿cómo era el campo eléctrico? Entre dos placas, obviamente dos placas de carga opuesta de la misma área. Entre dos placas de carga opuesta ya habíamos calculado el campo, lo hemos hecho varias veces. Por ahí búsquelo. ¿Cómo era el campo entre dos placas? La magnitud, nada más. El generado por una placa, ¿cómo era? Nada más una placa.
Profe, el campo eléctrico no era Q sobre área por epsilon 0. Ajá, muy bien. Es decir, sigma entre epsilon 0 nada más, ¿no? Y recordar que sigma es carga entre área. Quedaba Q entre área epsilon 0. Y de aquí podemos despejar el área, por ejemplo. Y quedaría que área es igual a Q entre campo eléctrico por epsilon 0. Y esta área la sustituimos en la fórmula de la capacitancia y ya la capacitancia me quedaría así. Capacitancia es igual a área, que es Q entre magnitud del campo, epsilon 0, multiplicado por epsilon 0 entre D. Aquí epsilon 0 con epsilon 0 se elimina y ya quedó. Que la capacitancia es carga entre distancia, magnitud del campo. Como pedían carga, de aquí despejamos la carga y la carga sería simplemente capacitancia, distancia, magnitud de el campo. Y esos datos los tenemos. Ya con eso calcularíamos el inciso A. La carga sería capacitancia 5 por 10 a la menos 12, distancia 1.5 por 10 a la menos 3, campo eléctrico 30.000 volts. ¿Cuánto sería eso? ¿2.25 por 10 a la menos 10? Ok. 2.25 por 10 a la menos 10 Coulomb. Y ahí está. Es si el campo, o si quieren dejarlo como 225 pico Coulomb. Y ahí está. Inciso B. Se inserta un dieléctrico con K igual a 2.7. Acuérdense, la K mayúscula es la constante dieléctrica. Es un número adimensional. La K no lleva unidades. No nos dicen qué material, pero ya nos dan la constante. Entonces, pues quién sabe qué material sea. Llenando por completo el volumen entre ellas. Ahora, ¿cuál es la máxima carga en cada placa? Si el campo eléctrico entre ellas no debe exceder los 30.000 volt sobre metro. Entonces es el mismo capacitor, mismas circunstancias, y lo único que cambia es que ahora hemos colocado en lugar de aire otro material. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues yo les dije cuando, bueno, déjenme borrar esto. Cuando esté vacío o con aire, que así lo vamos a considerar, vacío o con aire, la capacitancia es, y lo vamos a llamar C sub 0 para distinguirla, área epsilon 0 sobre distancia. Con un dieléctrico, y entre paréntesis de constante dieléctrica K, la capacitancia la voy a llamar simplemente C y sería A, K, epsilon 0 sobre D. Es lo único que pasa.
que cuando tenemos un material dieléctrico, un aislante, tenemos que meter la K. Pero si ustedes observan, si yo despego la K, la separo ahí y quedaría K a epsilon 0 sobre D. ¿Pero qué es epsilon 0 sobre D? A es epsilon 0 sobre D. ¿Esto qué cosa es? La capacitancia. La capacitancia, pero con aire o vacío. Es esta. Eso quiere decir que la capacitancia, cuando tenemos un material dieléctrico va a ser simplemente la K multiplicada por la capacitancia en el vacío. Entonces, podemos usar esta relación para hacer nuestro cálculo. Cuando tienes un material dieléctrico entre las placas, la capacitancia sería la que ya tienes en el vacío, que la conocemos, y que fue 5 picofaradios, multiplicada por la K, que en este caso es 2.7. Entonces vamos a decir, con aire, la capacitancia C0 es 5 por 10 a la menos 12 faradios. Con dieléctrico, la cito acá, dieléctrico, la capacitancia sería la K, que vale 2.7, multiplicando a la C0, que es 5 por 10 a la menos 12 faradios. Y ahora, ¿cuánto valdría la capacitancia con dieléctrico? $1.35 por 10 a la menos 11. Ok, 1.35 o 13.5 por 10 a la menos 12 faradios. Ya está. Y ya nada más repetimos el ejercicio. ¿Cómo nos había quedado la carga? La carga era igual a ¿qué? A la capacitancia por la distancia por el campo eléctrico. A la capacitancia, pero ahora sería esta capacitancia, por la distancia por el campo eléctrico. Entonces, lo único que pasó es que ahora la capacitancia es mayor y por lo tanto la carga va a ser mayor. Y si ahora lo sustituyen, ¿cuánto da? Me dio de 6.075 por 10 a la menos 10. 0, vamos a hacer 0.8 por 10 a la menos 10. A la menos 10. Coulombs. Y ahí está. Él sería el inciso B. Ok, entonces, ese fue el resultado. Y eso es lo que pasaría. ¿Qué es lo que pasa con un capacitor cuando le pones dieléctrico? Porque también se preguntaron, bueno, pero ¿por qué le ponemos dieléctrico? Uno es porque, como repito, hay que evitar a toda costa que las cargas pasen de una placa a la otra. Si no, el capacitor ya no funciona. Entonces es como cuando, pues ya saben, los papás cuidan mucho a sus hijas de que pues no les vaya a pasar algo. Entonces, para que no haya intercambio ahí de cargas eléctricas. Entonces, puedes tener novio, pero no te puedes tocarlo. Lo vas a ver nada más detrás de la reja. Por eso en León dicen hay que echar reja. Entonces,
Ahí está, no se pueden tocar. Está prohibido tocarse. Y prohibido que haya paso de carga de uno al otro. Si ponemos aire, como les decía, el aire, bajo ciertas circunstancias se vuelve conductor por un pequeño instante. Entonces, lo que conviene es poner algún material aislante entre las placas. Entonces, ponemos un material y eso, para empezar, pues ya me reduce el riesgo de que las cargas pasen de un lugar a otro, porque esto es aislante, no deja pasar la carga. Pero además tiene otro efecto, aumenta la capacitancia. Si se fijan, el capacitor aumentó su capacitancia. Entonces, una de las razones es que al colocar un dieléctrico entre las placas, al colocar un dieléctrico de constante dieléctrica K, vean cómo aumentó la capacitancia. Originalmente la capacitancia era de 5 por 10 a la menos 12 y ahora es de 13 por 10 a la menos 12. Entonces, el colocar el dieléctrico hace que haya un aumento en la capacidad del capacitor. Y hoy en día, dígame. Profe, y no hay Ks menores a 1, ¿verdad? No, o sea, lo menos que puedes tener es el vacío, y ese ya es 1, por definición. Entonces, ¿qué haces? Que hoy en día todavía hay gente que está haciendo investigación de tratar de encontrar cuáles son los mejores materiales que se pueden colocar dentro del capacitor, porque uno de los retos es ¿qué pasa si el capacitor yo lo pudiera usar como una pila? Que en tu celular lo conectaras y que así en un segundo ya se cargara. Porque el capacitor se carga en milésimas de segundo. En milésimas de segundo lo conectas y se carga. El capacitor se carga de manera inmediata. Bueno, si pudieras sustituir tus pilas de tu celular por un capacitor, pues se cargaría de manera inmediata. No tendrías que esperar absolutamente nada. ¿Cuál es el problema del capacitor? Que se te descarga muy rápido. Así como se carga, se descarga. Hoy en día todavía hay muchos centros de investigación tratando de encontrar cuál es la manera más fácil de retener la carga, de que se cargue de manera inmediata, pero retener la carga para que pueda usarse como si fuera una pila o una batería. Y eso sería fantástico porque entonces tu celular lo cargarías en un segundo y ya. Lo conectas, se carga y bye. Bueno, pues esos son retos que hay hoy en día en la investigación en esta área, en el área de materiales dieléctricos, y están probando con diferentes materiales para ver cuál es la mejor combinación de materiales que se puede colocar entre las placas para que esto pueda ocurrir. Bueno, pues esa fue una breve historia de los capacitores, qué relevancia tienen y más allá de usarlos en circuitos, que ustedes en su carrera lo van a usar cuando tengan que hacer un circuito en la materia de circuitos, pues que sepan un poquito más acerca de cuál es la física que hay detrás de los capacitores, qué tipo de cosas se deben calcular, qué tipo de aproximaciones se hacen, etcétera. Bueno, pues ahí está el capacitor con dieléctrico. Hay algunos problemas que vienen en el Szymanski e incluso en su tarea les puse algunos, que son variantes de conexiones serie en paralelo, pero ahora con dieléctrico. Pues vamos a hacer otros ejercicios. Déjame tomar lo que es el Szymanski. Creo que uno de estos venía en su tarea. Pero déjeme hacer otro. Uno de un sándwich. No, no está aquí. Parece que está en el libro de... Tipler-Mosca. En el libro de Tipler-Mosca. Acá está. Son estos ejercicios. Vamos primero con el sándwich. Este de acá. A ver si era ese. No, vamos primero con
Los más facilitos. Ok, vamos a empezar con este, está más fácil. El sándwich. Anótenle y ahorita lo resolvemos. Dice, un capacitor de placas paralelas que tiene área A está relleno con dos dieléctricos del mismo tamaño, como se muestra en la figura. Muestre que este sistema puede ser modelado como dos capacitores que están conectados en paralelo y cada uno tiene un área de 1/2 de A. Inciso B, muestre que la capacitancia está dada por 1/2 de K1 más K2 C0, donde C0 es la capacitancia si no hubiera materiales dieléctricos en el espacio entre las placas.
Ok. Entonces, aquí hay que ir un poco más al fondo. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de situaciones? Por ejemplo, si abajo es carga positiva, entonces, como ustedes saben, la parte de abajo es metal. Vamos a pensar que tiene la parte positiva, esta placa de abajo. Y la parte de arriba, pues también es metal y tiene las cargas negativas. Hasta ahí todo bien, y sabemos que los metales, las cargas se pueden mover de un lado para otro sin ningún problema. Si esas cargas se pueden mover y acomodar o distribuir en toda la placa de metal. Sin embargo, lo de en medio es dieléctrico. Pero, pues de todas maneras, está formado por electrones, protones y neutrones. O sea, no deja de haber carga eléctrica. El que no conduzca la electricidad, lo único que significa es, el hecho de que sea dieléctrico, significa que, pues las cargas no se pueden mover. Es decir, una carga eléctrica positiva, por ejemplo, que ande por ahí, pues no se puede ir a dar la vuelta y luego, ahorita vengo y ahí se quedan. Las cargas se tienen que quedar ahí, en su lugar, pero sí se pueden reacomodar girando. Sí pueden dar la vuelta y girar. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Se van a acomodar de tal manera que, por ejemplo, como la placa de abajo acaba de llegar todas las positivas, tienes un montón de positivas acá abajo, en la placa de abajo. Las cargas de arriba no se pueden mover, pero sí pueden girar y reacomodarse de tal manera que las cargas negativas del dieléctrico queden alineadas acá. No es que hayan venido desde otro lugar y se hayan acomodado ahí, sino más bien como que giraron y las positivas se voltearon para arriba y las negativas se voltearon para abajo. Y eso es lo que sucede cuando tú tienes un dieléctrico. En la parte de arriba, pues es al revés. Las cargas negativas, tú tenías un montón de negativas aquí en la placa. Entonces las cargas negativas que estaban por acá se van a reacomodar y van a girar con las positivas como si estuvieran bailando. Se van a dar la vuelta para que solamente queden positivas pegadas en el dieléctrico en la parte de arriba. Entonces, digamos, si originalmente estaban así, digamos que estaba la negativa así y la positiva abajo, pues lo que van a hacer es, como arriba hay puras negativas debido a la placa, esta negativa que está arriba no le va a gustar. ¿Y qué van a hacer? Pues van a girar estas cargas, van a dar vuelta, van a dar una vuelta 180 grados para quedar ahora al revés. La positiva va a quedar arriba y la negativa va a quedar abajo. Y eso es, digamos, de una manera un tanto caricaturesca lo que pasa. Obviamente es mucho más complejo el proceso. Pero los dieléctricos, al sentir las cargas, sus cargas internas se reacomodan. ¿Y qué sucede cuando pasa eso? Pues cuando pasa eso es como si ahora tuviéramos dos capacitores. Porque finalmente tú al dividir esto a la mitad, porque dice que lo vamos a dividir a la mitad así, lo vamos a dividir y lo vamos a conectar a una fuente de voltaje. Entonces sería esta la situación, lo divides, pero esto lo vas a conectar a una pila, a una fuente de voltaje. Yo siempre dibujo pila porque es como que lo asociamos siempre al voltaje. Puede ser cualquier otra cosa. Pero si tú haces contacto con cualquier parte de la... Bueno, aquí quedaría al revés, más bien la pila. La pila debería quedar para abajo aquí, porque puse las positivas abajo, pero bueno, no importa. En la pila acá está el más y este es el menos. Está de cabeza la pila. Entonces, aquí tú vas a hacer un contacto y vas a poner este cable conectado a la lámina de arriba y el cable de acá del menos también va a conectar con esta lámina. ¿Pero qué va a pasar? Que esta lámina pues es una sola placa. Es decir, prácticamente es como si toda la lámina estuviera directamente pegada a la pila. Y esta parte de abajo, pues también es como si la lámina estuviera directamente pegada a la pila.
Lo que yo voy a hacer es separar en dos capacitores, porque son dos diferentes materiales, pero si observan, están sometidos al mismo voltaje. ¿Y qué pasaba cuando teníamos el mismo voltaje? Entonces, ¿Están en paralelo? están en paralelo. Entonces, vean, es como si recortáramos ese sándwich. Entonces, imagínense que es un sándwich de helado, de esos de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Hay unos sándwiches de helado. ¿Así? Los mordisco. Ándale, esos. Esos son como unos mordiscos. Y entonces nada más lo partimos a la mitad, el sándwich. Lo separamos en las dos en las dos capacitores. Vamos a ver como si fueran dos capacitores, pero con el detalle que están conectados al mismo voltaje. Entonces se trata de capacitores en paralelo. Entonces aquí tenemos nuestro primer capacitor formado por esta parte, que es la parte esta que está en verde. Está relleno de este material, este aislante. Ahí exageré un poco la distancia entre las placas. Y podemos calcular la capacitancia de este capacitor. A este le vamos a llamar capacitor 1. La distancia sería esta D, que es un problema que no trae números, entonces todo lo vamos a dejar en términos de esta D. El área decía un capacitor de placas paralelas de área A, pero área era toda la placa, pero como ya la partí en dos partes, esta sería nada más la mitad, sería A medios, el área. Y tiene un material con una constante dieléctrica K1. ¿Cuál sería la capacitancia de este primer capacitor? Que vamos a llamarle capacitor 1. ¿Cómo quedaría la capacitancia para este? A por K1 por epsilon 0 entre la distancia. Entonces sería A2, perdón. A sobre 2 A sobre 2, ajá, por K1 epsilon 0 entre K1, distancia epsilon también. 0, entre D. Muy bien, así como dice el compañero. Entonces sería la capacitancia de nuestro primer capacitor. Que bueno, si acomodamos las letras sería A, K1, epsilon 0 entre 2D. Bueno, en el otro capacitor pues pasa lo mismo. Son dos placas. Ahí ya nada más las separé para que se vea que son dos capacitores. En realidad, pues. Y bueno, pues así sería la misma historia. Dos placas separadas, la misma distancia. Ahí ya me quedó todo feo, pero no importa. La distancia es la misma. Sería la mitad del área. Y estaría lleno de otro material que tiene una constante dieléctrica K2. Y entonces la capacitancia de este segundo capacitor es capacitancia 2. Sería área sobre 2, constante dieléctrica 2, epsilon 0, sobre D. Y esta sería la capacitancia de los dos capacitores. Sin embargo, como les decía, esto pues está conectado a la misma pila. Le vuelvo a poner de cabeza a la pila para que me quede bien ahora. Ahí está, todo esto está conectado a una pila. Pero pues es como si la pila hiciera contacto con uno e hiciera contacto con el otro. Y como si acá arriba la pila hiciera contacto con uno y luego hiciera contacto con el otro. Es decir, están en paralelo. ¿Y qué pasa en paralelo? Entonces la capacitancia total es ¿cómo se calculaba en paralelo la capacitancia? La suma de las capacitancias. Suma directa. Sería la suma directa. C1 más C2. Y entonces sería A K1 epsilon 0 sobre 2D más A K2 epsilon 0 sobre 2D
Si aquí factorizamos el 1/2 lo voy a factorizar de este lado. Entre corchetes voy a poner K1 más K2. Y del otro lado voy a sacar todo lo que sobró. El 2 ya lo saqué, pero el área y el epsilon 0 y la D, esos los voy a sacar de este lado a epsilon 0 sobre D. Y así quedarían esta expresión. Sin embargo, esta área por epsilon 0 entre D, ¿qué cosa es? Este término, ¿qué cosa es? CO. La capacitancia en vacío, ¿no? Sería la capacitancia en el vacío, porque si este capacitor estuviera vacío, yo lo vería pues simplemente como dos placas de área A separadas a una distancia, conectadas pues, a un voltaje. Así que esta es la que le llamábamos C0. Y entonces ya me quedó el capacitor o la capacitancia de ese arreglo, que es 1/2 K1 más K2 por C0, que era lo que pedía el problema, demostrar esto de aquí. Y ya está. Entonces, se trata como si fueran dos capacitores conectados en paralelo y la capacitancia sería esa. Ok. Bueno, así se resuelven estos capacitores. Cuando tengamos dieléctrico, hay que visualizar. En este caso lo tengo que ver como dos capacitores conectados al mismo voltaje, por lo tanto están en paralelo. Y el área sería área medios. Bueno, ¿qué pasaría si fuera algo parecido, pero ahora los dieléctricos estuvieran uno encima del otro? Entonces, déjame borrar. Y eso creo que venía. Bueno, aquí mismo en el Tipler Mosca viene un ejemplo con 3 dieléctricos ahora. Y se encuentra la capacitancia y nos ponen ahí la figura. Y tenemos 3 constantes dieléctricas. O sea, acá en medio hay 3 materiales. Acá hay uno en la derecha. Y a la izquierda tenemos en realidad 2 materiales, que están más o menos en color verde, aunque no se distingue uno del otro. Pero sería así. Entonces, el planteamiento se va a hacer similar, nada más que hay un detalle. Dice, encuentre la capacitancia del capacitor de placas paralelos mostrado en la figura. Y ahora tiene 3 dieléctricos. Lo rellenaron con 3 materiales. Que bueno, ahí no se logra distinguir, porque son 2 verdes muy parecidos. Pero pues más o menos es así.
Entonces, la placa de abajo también. Y ahí está. Ok. Y vamos a dividir en 3 partes. Aquí no lo dice el texto, pero vamos a suponer que igual está a la mitad. Y que aquí también está a la mitad. Ese es un pequeño detalle que trae este problema en este libro. No especifican esos detalles, pero es lo que vamos a suponer. Esta distancia es D. Y tenemos el material de este lado. Este es un dieléctrico de K3, el que está acá en azul. Ahí está. Este dieléctrico es K3. Y luego tenemos los que están en color verde. El de arriba es K1 y es nada más la mitad, aunque no lo dice explícitamente el problema. Lo vamos a tomar como la mitad. Y el de abajo, que yo lo voy a poner en fuchsia, es el otro material, que es el K2. Y ahí está. Y entonces así serían el capacitor. Y obviamente, pues está relleno hasta atrás. Nuevamente, vamos a suponer que el capacitor primero se dividió exactamente en 2 partes, es decir, la mitad. Entonces, la parte de acá es como el caso anterior. Si tomamos esa parte, sería un capacitor de área A medios. Entonces, aquí lo voy a dibujar un poquito más pequeño. El área que me queda es A medios, la mitad. Y primero lo voy a separar en 2 capacitores. Este que estoy pintando, que está a la derecha, sería mi primer capacitor. Podemos llamar simplemente capacitor 3 para ser consistente con la notación. Y es el que está relleno de helado color azul. Es este acá. Su capacitancia es K3. Su constante dieléctrica K3. La distancia es D. La capacitancia quedaría igual que en el ejemplo anterior. Vamos a llamarle capacitor 3. Y la capacitancia sería A medios, K3, epsilon 0 entre D. Y ese sería este capacitor 3. Pero ¿qué hago con los otros dos? Este capacitor está en paralelo con el otro. El otro primero lo voy a ver como un capacitor así. Lo voy a poner acá. Entonces, ¿qué hago con este segundo capacitor? Este va a tener acá la placa de acá. La placa de abajo. La placa de acá. Pero está dividido en 2 regiones. La parte de abajo que la dejé en fuchsia. Esa ya es una región. Y se vería de lado así. Y la parte de arriba que está en verde. Y que sería la otra región. Este capacitor pues está en serie, en paralelo con el otro, con el C3. Estos dos están en paralelo. Pero ¿qué hago con este? Que me quedó como un sándwich ahí. Obviamente el área de este capacitor es A medios. También. La distancia, aquí hay que tener cuidado porque esto vamos a suponer que es la mitad y sería D medios. Y la parte de abajo también es la mitad y sería D medios. ¿Cómo creen que puedo hacer para sacar la capacitancia de este capacitor?
Pues quedaría el área por K, epsilon 0 entre distancia, ¿no? Pero es que son K diferente. Tú tienes el de arriba que tiene una K1, que es el verde. Y el de abajo. Ajá. Profe, Dígame. lo que puede hacer sería sacar la capacitancia de cada uno, así como dice el de ahorita, pero hay que sumarlos en serie, ¿no? Sí, efectivamente. Esta sándwich que me quedó acá, con las dos constantes dieléctricas, en realidad están como si estuvieran en serie dos capacitores. Es decir, este todavía lo puedo dividir en dos capacitores. Este va a ser la parte de arriba, que sería esta parte de acá. El área sería a medios. Y tendríamos, digamos, esta parte de acá, que sería de medios esta altura. Ahí está. Y ese sería el que está relleno con cajeta verde. Ahí está. Así que esto lo puedo ver como un capacitor. ¿Qué es lo que sucede con este capacitor? Lo que ya habíamos dicho, las cargas eléctricas se van a redistribuir. Entonces, suponiendo que la placa de arriba tiene puras positivas, pues aquí tenemos puras positivas, por ejemplo. Quedamos que en el material dieléctrico las cargas no pueden moverse, pero sí pueden girar. Entonces esas cargas se van a reacomodar para que queden negativas. Y entonces van a quedar las negativas por acá, hacia arriba. En la parte de abajo, obviamente como las cargas se acomodaron, pues hubo un reacomodo de cargas, giraron, y eso va a provocar que en la parte de abajo me queden positivas. La misma cantidad. Entonces, dentro del dieléctrico las cargas se van a reacomodar y va a pasar esto. Entonces, en la parte de abajo, que es el sándwich de abajo, pues va a ocurrir algo similar. Nada más que ahora las cargas al revés. Entonces aquí si lo hacemos más grande esto, así. Y si lo separamos, el capacitor de esta forma, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que tienes el dieléctrico, que es en fuchsia. Ahí está el dieléctrico. Y vamos a tener, como en la parte de arriba del otro dieléctrico hay cargas positivas, principalmente en esta parte se van a acomodar negativas. La misma cantidad. Por eso sería una conexión en serie. Porque tendría la misma cantidad de positivas que negativas. Es como dos capacitores conectados en serie. Y obviamente en la parte de abajo van a quedar negativas en la parte de acá, positivas en la parte de acá. En este dieléctrico las cargas se acomodan al revés. Abajo positivas, arriba negativas, mientras que en el dieléctrico de arriba fue al revés. Y dentro de las placas ya de metal se acomodan nuevamente cargas negativas acá. Y tendrías cargas negativas en las placas. Entonces, más o menos así quedarían los dieléctricos. Y las cargas se distribuyen de esa forma, y esto sería también de medios, y tendrías como dos capacitores en serie. Entonces, esto vamos a pensar que es como si estuvieran en serie. Hay que sacar la capacitancia de cada uno. Del de arriba, ¿cuál sería la capacitancia C1? Ah, sería el área, que es a medios. A medios. La constante K1, que es la verde, por epsilon 0 entre distancia, nada más que la distancia es de medios. Este capacitor se puede reescribir y sería capacitor 1, sería este 2, pasa para arriba, se elimina con este 2 de acá. Y quedaría A, K1, epsilon 0, sobre D. El capacitor de abajo, capacitor 2, vamos a llamarle, sería igual. Sería A, K2, epsilon 0 sobre D. Como están en serie, de estos dos voy a sacar un solo capacitor, que sería 1 sobre capacitor, le voy a llamar capacitor 1, 2. Ya todo el conjunto le voy a llamar capacitor 1, 2. Este es capacitor 1, 2. Este es capacitor 3. Y sería 1 entre capacitor 2 es 1 entre capacitor 1 más 1 entre capacitor 2. Sería 1 entre capacitor 1, 2.
es igual a 1 entre C1, sería D, entre A, K1 epsilon 0, más 1 entre capacitor 2, y si al capacitor 2 le doy vuelta a la fracción, quedaría D, entre A, K2 epsilon 0. Vamos a sumar estas fracciones. Primero hay que sacar todo lo que es común. La D, el A, el epsilon 0, todo eso es común. Y quedaría 1 entre K1 más 1 entre K2. Así me quedarían esas fracciones. Sumamos estas fracciones y quedaría 1 entre capacitor 1, 2 es D entre A epsilon 0. Aquí vamos a sumar fracciones. Ya saben, fracciones primero se multiplican los denominadores, K1, K2. Y luego se suman. K1 más K2. Como quiero el capacitor equivalente, le doy vuelta a la fracción y quedaría capacitor 1, 2 es igual a... Y si le damos vuelta a esta fracción, quedaría A epsilon 0, K1, K2, entre D, K1 más K2. Finalmente, el capacitor ya total, como estos estaban en paralelo, recordemos que estos dos estaban en paralelo, se suman en paralelo. Se va a sumar el C12 con el C3, pero el C3 ya lo habíamos sacado desde hace un rato. Y ya la capacitancia total sería C12 más C3. Si escribimos todo esto, sería C es igual a epsilon 0, K1, K2, entre D, K1 más K2. Todo esto más C3, que es A, K3, epsilon 0, entre 2D. Para finalizar, podemos sacar la A, podemos sacar el epsilon 0, podemos sacar la D, y nos quedaría pues una expresión un poquito complicada. Quedaría K1, K2, entre K1 más K2, más, y en esta, la A, la epsilon 0, la D ya la saqué, pero quedó K3 entre 2. K3 entre 2. Y ya lo podemos dejar así, o bien, dándonos cuenta que A epsilon 0 sobre D sería la capacitancia si no estuvieran los materiales. Entonces, sería la C0. Si tú quitas los tres materiales, te va a quedar pues unas placas con aire. Y esa es esta capacitancia. Esa es la que le hemos estado llamando C0. Entonces, aquí en el problema no lo dice, pero lo podemos poner así. Finalmente quedaría que la capacitancia final es la capacitancia C0 multiplicada por K1 más K2 entre, no por, aquí es por, entre K1 más K2 más K3 sobre 2. Más K3 sobre 2. Y ya está. Así lo pueden dejar o como lo dejé arriba, como gusten. Bueno, pues estos fueron dieléctricos. Aquí termina la clase del día de hoy. Mañana vamos a ver corriente eléctrica. Entonces, con esto damos terminado lo de capacitores y ya mañana vemos corriente eléctrica o empezamos el tema de corriente eléctrica. Entonces, nos vemos el día de mañana. Buena tarde. Gracias, profe, igualmente. Bye. Mañana. Hasta mañana. Gracias. Profe, nos vemos. Órale, bye.